Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? A ver si me pueden confirmar si me escuchan antes de que empiece a aventarme todo mi rollo de presentación, porque luego aquí me quedo hablando y resulta que no me escuchan. No sé si en el chat me puedan ahí confirmar que me escuchan y ya nos arrancamos. Voy a dar tantito para ver. Perfecto, sí me escucho, gracias Julio. Pues bienvenidos al Jobs in Tech 2022. Este es un evento que hacemos en Highline. Bueno, tratamos de hacerlo una vez al año, con la pandemia tal vez fue un poquito complicado, pero es un evento que hacemos para ustedes, para que traer aquí a expertos en diferentes temas y pues poderles dar pláticas que les ayuden a dar esos siguientes pasos en su carrera profesional, en el área de tecnología. Tenemos muy buenas pláticas, tenemos 4 hoy y 4 el día de mañana. Vamos a estar ahorita cada plática dura 1 hora, entonces son 4 ahorita, 4 horitas para que se entretengan, váyanse por las palomitas, el agüita, el refresco, el café, lo que sea que tomen, coman. Y bueno, la primera charla se llama Soft Skills en Tecnología. ¿Por qué son tan importantes? Y bueno, tenemos a Florencia Belloni de Coder House, que ella, les platico un poquito más de ella, ella es licenciada en psicología especializada en gestión estratégica para el desarrollo sustentable. Actualmente se desempeña como HR Manager para Coder House, la plataforma de aprendizaje en línea y en vivo para las habilidades digitales más demandadas de la actualidad. Entonces, bueno, nada más un anuncio antes de cederle ya la palabra a Florencia. Les recuerdo, bueno, más bien les doy el aviso de que vamos esta es primicia mundial, vamos a anunciar ya la feria de Colombia. Vamos a tener una feria en Colombia en julio. Entonces, bueno, pueden ir ahí a highland.io, diagonal co, diagonal feria, irse registrando para toda la gente de Colombia. Va a estar muy buena, es nuestra primera feria allá, ya vamos a arrancar por allá. Entonces, pues va a haber muchas empresas participando, muchas vacantes, pueden irse registrando. Y pues bueno, estamos a un mes, entonces hay tiempo para que se registren, para que vayan completando sus perfiles y para que usen todos estos tips que les van a estar dando en estas pláticas. Y pues bueno, ya sin más rollo, Florencia, te dejo, te cedo el micrófono y pues adelante con tu charla. Agradezco mucho a Highline por el espacio para poder charlar hoy con ustedes. Voy a compartir un momentito mi presentación para poder contarles un poquito más. Bueno, Alberto ya presentó Cover House, pero quiero contarles un poco más quiénes somos. Antes que nada, quiero contarles que somos una plataforma de educación, trabajamos con clases en vivo, 100% online, trabajamos para ser los más grandes de Latinoamérica, tenemos presencia en Argentina, en México, en Colombia, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Estados Unidos y actualmente trabajamos con distintos cursos que tienen que ver con desarrollo, data, inversiones y finanzas, diseño UX, UI, marketing digital, producto y muchas más alternativas de estudio para todo aquel que quiera sumarse a esta comunidad. Trabajamos con referentes de la industria, buscamos a profesores que sean referentes en el mercado sobre estas tecnologías para poder obviamente brindarles clases de excelente calidad y adicional a eso también ofrecemos formar parte de nuestra comunidad que está formada por más de 135.000 estudiantes hoy en día y brindamos también esa posibilidad para que sigan formándose una vez que finalicen algún curso dentro de Coder House. Un poco, bueno, contarles quién soy. Algo adelantó Alberto sobre esto, pero quería contarles que trabajo como HR Manager en Coder House hace ya 7 meses. Me sumé a este desafío. Soy psicóloga, estudié también recursos humanos y sustentabilidad. Soy de Buenos Aires, lo notarán por mi tonada. Vivo en Capital Federal. Y bueno, siempre contamos un dato curioso a la hora de presentarnos en Coder. Me gusta mucho viajar. Actualmente estoy de viaje, con lo cual, bueno, ese es mi dato que les cuento hoy del día. Bueno, pues ya para introducirnos en un poco en lo que es la charla, hoy queríamos hablar de soft skills en tecnología y por qué son importantes. Mucho de esto lo escuchamos, nos pasa un poco en las entrevistas que nos preguntan por este tipo de habilidades. Entonces la idea es poder contarles un poco más de qué se tratan, cómo desarrollarlas y para eso les voy a compartir también el temario del día. Primero vamos a hablar de qué son las soft skills, por qué son importantes, cuáles son las skills más valoradas en segundo lugar, cómo se miden
Y una vez que tenemos toda esta información de cuáles son y cómo se miden, entonces, ¿cómo me preparo? ¿Cómo me preparo para una instancia de entrevista, para una instancia de evaluación o para seguir formándome como profesional? Y por último, el siempre se puede ir por más para seguir aprendiendo, para seguir estudiando, cómo poder desarrollar aquellas skills que todavía no tengo dentro de mi perfil. Entonces, arrancando un poco con el tema del día, ¿qué son las soft skills y por qué son importantes? Primero lo que me gustaría es poder diferenciar cuáles son las soft skills de cuáles son las hard skills. Primero vamos a hablar de las soft skills, que son aquellas habilidades, aquellas competencias, comportamientos y actitudes que nos relacionan con otras personas y nos permiten integrarnos en el ámbito laboral y desempeñarnos de forma correcta, de forma eficiente. Y por otro lado, tenemos las hard skills, que son aquellas competencias o habilidades quizás más técnicas que vamos adquiriendo en el transcurso de nuestra formación, tanto profesional como formal, y obviamente de nuestros pares y de las distintas experiencias que tenemos a nivel de desafíos laborales. Ambas y en conjunto forman lo que es nuestro perfil profesional. Nosotros tenemos tanto soft skills como hard skills y todas nos definen, ¿sí? Entonces, una vez que definimos cuáles son cada una de ellas, la idea es poder entender cuáles son más importantes. Estamos un poco perdidos en base a qué pesa más, si la parte técnica, si mi conocimiento técnico, aquellas skills que yo pongo en práctica en mi día a día laboral. La idea es empezar a esclarecer un poco estas preguntas y por qué son tan importantes las skills que estamos abordando. Como respuesta, en verdad, ambas son importantes. Ambas van a ser evaluadas y valoradas en una búsqueda laboral y en un desafío profesional al que yo me esté presentando. ¿Y por qué es esto? Porque las hard skills son aquellas que nos permiten asegurar un éxito en el puesto, en la resolución de una responsabilidad específica, mi expertise respecto a una práctica específica que se va a estar midiendo y que tiene una resolución y que puedo poner en práctica en mi día a día profesional. Pero por otro lado, las soft skills son aquellas que nos aseguran el éxito en la adaptación a una cultura de una organización. La cultura de la organización es cómo en esa organización se hacen las cosas, a través de qué competencias y de cómo. Y a todo esto también nos van a permitir poder adaptarnos a un contexto que es cambiante y que busca desafiarnos todo el tiempo en seguir aprendiendo y seguir adaptándonos. Entonces, hablando un poco de todo esto, ¿cuáles son hoy en día las skills más valoradas? Tendemos a pensar que por el avance de la tecnología, las skills más valoradas son aquellas skills que son únicamente las soft, ¿no? Porque pensamos que por ahí por el avance de la tecnología, de las comunicaciones, de los medios, lo que creemos es que por ahí las hard skills son aquellas que hoy en día se pueden robotizar y se pueden cumplir ciertas prácticas, pero eso no es cierto porque nosotros también trabajamos a través de determinadas competencias específicas que nos permiten formar todo el perfil profesional completo. Entonces, la idea es poder compartirles ahora algunos ejemplos de cuáles son estas skills más valoradas. Y como verán, hay ejemplos de las dos. Sí, tenemos hard skills y soft skills, que son las más valoradas hoy en día a la hora de poder presentarnos a un nuevo desafío profesional. Primero, como hard skills, tenemos valorados los estudios, aquellos estudios formales, aquellos estudios que forman parte de una carrera universitaria, certificaciones. Hoy en día también hablamos mucho de formaciones a nivel cursos que nos permiten también llegar a habilidades que son digitales y habilidades que nos permiten poner nuestro perfil a punta dentro del mercado laboral. Por otro lado, ejemplos de hard skills son los idiomas, herramientas digitales, el uso de una determinada plataforma, de un cierto lenguaje de programación, el uso de distintas herramientas de software, también son habilidades que forman nuestro perfil profesional. Herramientas también de análisis de datos son muy valoradas y por otro lado el pensamiento analítico, el poder tomar acción a partir de esos datos y poder proponer ideas desafiantes. Y por otro lado, tenemos las soft skills, aquellas que son más valoradas hoy en día en el mercado y dentro de los listados que comúnmente encontramos como aquellas habilidades más valoradas, podemos mencionar la adaptación al cambio, la resiliencia, que tiene que ver con el aprendizaje de aquellas experiencias que no resultaron tan gratificantes y cómo sobreponerse a ellas. El pensamiento crítico, que va de la mano un poco con el pensamiento analítico, pero el poder entender por qué estamos haciendo las cosas de la forma en que las hacemos y en base a eso poder ser críticos y poder mejorar nuestros procesos.
Otra de las habilidades muy valoradas es el liderazgo, ¿sí? Liderazgo no tiene que ver solamente con tener un equipo a cargo, sino también poder ser líder de mis propias responsabilidades, de mis propios proyectos y poder llevar adelante proyectos de punta a punta, tomando como siendo owner, ¿no? De ese proceso a nivel general. Por otro lado, el trabajo en equipo, esto es bastante común escucharlo, pero es porque no llegamos a llevar adelante en una compañía una determinada tarea de forma autónoma, sino que siempre necesitamos de los demás, necesitamos construir en equipo y también, ¿por qué no?, formarnos de los otros y aprender otras responsabilidades en donde otro es experto. Y propiamente dicho también, poder compartir nuestras prácticas con otros equipos. Por otro lado, otra de las habilidades más demandadas es el aprendizaje constante, el poder tener esta actitud de estudiante, como llamamos dentro de Coder House, para poder estar siempre alerta a las nuevas oportunidades de aprendizaje que me permiten seguir formándome como profesional. La creatividad, el poder poner la propia impronta dentro de una tarea o una responsabilidad y el poder aportar desde cada uno desde su mirada, desde su rol, su propio aprendizaje en un determinado proceso. La comunicación también va a ser clave, tanto con pares, con líderes, con el resto del equipo. Y la empatía, ¿no? El poder ponerse en el lugar del otro y entender hacia dónde quiere ir para poder acompañar un poco ese recorrido. Bueno, ya les conté un poco qué son estas soft skills y hard skills. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se miden y cómo se evalúan. Y hay distintas formas, hay distintos métodos. Cada compañía elige un poco cómo va a estructurar su proceso de selección. Y este consejo por ahí aplica a las personas que hoy en día se encuentran en búsqueda de trabajo o de un nuevo desafío profesional o de dar un giro en su carrera. Pero a la hora de evaluarlas es importante entender que existen distintos tipos de evaluaciones, pero podemos prepararnos para enfrentar algunas de ellas. Por ejemplo, para medir las hard skills es muy común encontrarnos con pruebas técnicas, ¿no? Frente a un proceso estandarizado con ciertos parámetros donde tengo que resolver un determinado problema y ahí voy a poner en práctica todo lo que sé, mis conocimientos técnicos para poder desarrollarlo bueno, llegar obviamente a un buen puerto en esa situación. Otro ejemplo son las pruebas situacionales, cuando tenemos que resolver una determinada situación que no tiene que ver con una prueba técnica específicamente, pero sí se pone en práctica, en vivo, cómo vamos a desempeñarla o a desarrollarla. Muchas veces también puede ser en equipo, ¿no? Este tipo de resoluciones y estas pruebas. Y lo que permite esto es también ver un poco en la práctica cómo ponemos nuestros conocimientos en acción y para eso es muy importante obviamente mostrarse proactivo, ¿no? A compartir esa información. Por otro lado, ¿cómo evaluamos hard skills? Evaluamos también la formación profesional, ¿no? Antiguamente se creía que por ahí lo más importante es tener un conocimiento, un estudio de carrera formal, pero hoy en día todas las formaciones y todos los cursos o carreras en la que la persona participe y se desarrolle son importantes a la hora de entender cómo es su recorrido y cuál es su expertise. Otra forma de evaluar las hard skills son a través de las referencias. Muchas veces cuando participamos en procesos de selección nos piden conversar con alguna de nuestras referencias laborales y esto es súper válido para poder entender también un poco más cómo trabaja la otra persona y cómo se desempeña en su día a día dentro del rol. Y por último, vamos a hablar del portfolio y bueno, de las plataformas que permiten mostrar nuestro trabajo y es importante en este punto tenerlos súper actualizados y poder mostrar un portfolio que represente quiénes somos y los trabajos que venimos desarrollando en nuestro recorrido. Por otro lado, tenemos distintos tipos de evaluaciones para lo que son las soft skills, que tienen otro tipo de mediciones y que también, digamos, nos van a asegurar un proceso de selección exitoso. Una de estas metodologías es la evaluación por competencias, el poder medir dentro de una entrevista, digamos, laboral, poder medir cómo la persona se desempeña en determinada competencia. Ahora les voy a contar un poquito más sobre este punto. Por otro lado, también podemos medir las soft skills en entrevistas grupales. Ahí es donde las vemos por ahí en vivo, interactuar en vivo y muchas veces también tiene que ver con esto, cómo resolvemos distintas dinámicas, cómo resolvemos distintas acciones. Por otro lado, también las podemos medir a través de evaluaciones psicotécnicas. Y por último, cuando hablamos mucho del fit cultural, ¿no? Medimos el fit cultural porque
desde lo que son áreas de HR, conocemos cuáles son las competencias más valoradas para una organización y cómo la organización busca que se hagan las cosas dentro de la misma compañía. Por eso muchas veces hablamos de evaluar el fit cultural de un candidato, que tiene que ver con esto, con si está alineado a la forma y a los valores que tiene la compañía de hacer las cosas. Muy bien, entonces, para contarles un poco más de esta medición, les quiero contar algunos ejemplos que les pueden ocurrir mientras transcurren distintos procesos de selección, ¿sí? Para que puedan prepararse también a estas instancias. Esta es una metodología que utilizamos en Corehouse desde el equipo de HR a la hora de poder buscar perfiles y poder entender cuál es su grado de desarrollo frente a una determinada competencia. Una de estas metodologías es la metodología que llamamos STAR, que tienen que ver con identificar situaciones. Cuando hablamos de una competencia, buscamos identificar una situación que la persona haya vivido, que nos va a permitir predecir con éxito cómo va a desempeñarse en futuras oportunidades laborales. Estas situaciones, lo que vamos a preguntar sobre esa situación es qué pasó, dónde, cuándo, cómo sucedió, qué personas estuvieron involucradas, qué recursos se vieron afectados. ¿Por qué preguntamos todo esto? Para entender un poco el contexto, en qué contexto la persona resolvió determinada situación. ¿Cuáles fueron las tareas ejecutadas en segundo lugar, ¿no? ¿Qué papel tuvo el candidato en esa situación? ¿Qué debería hacer? ¿Qué se esperaba de él? ¿Qué medidas tomó? ¿Qué fue lo que efectivamente pudo ejecutar a partir de esa situación? Por otro lado, vamos a evaluar las acciones que realizó. ¿Qué realizó finalmente el candidato? ¿Qué métodos utilizó? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué motivo decidió actuar de cierta forma y no de otra? ¿Cómo ponderó esa elección? Y finalmente, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos? ¿Cuál fue el efecto? ¿Sí? ¿Qué resultados se obtuvieron a partir de poner en práctica esas acciones? El fruto de ese trabajo y de las decisiones tomadas y obviamente los aprendizajes. ¿Qué aprendió de esa situación para situaciones futuras donde volvió a ocurrir determinada situación? Acá les estoy contando un poco de teoría, ¿no? Teoría de cómo realizamos las entrevistas laborales, por lo menos desde HR Corehouse, nosotros evaluamos mucho competencias porque creemos que es la mejor forma de predecir el comportamiento futuro de un colaborador, pero también para poder asegurar, como les decía, el fit cultural, entender que nuestra forma de hacer las cosas se asemeja con la forma de hacer las cosas de nuestros candidatos y va a permitir una mejor adaptación dentro de nuestro contexto organizacional. Entonces, les quiero contar algunos ejemplos más, ¿no? De cómo podemos pensar por ahí estas acciones, estas preguntas y cómo la ponemos en la práctica. Si yo desde HR me llega una nueva búsqueda en la que me piden como una de las habilidades más demandadas que la persona tenga adaptación al cambio porque va a trabajar en un contexto cambiante y porque su dinámica de trabajo va a variar constantemente y necesita ser una persona que pueda adaptarse rápido a esos cambios en el contexto. Entonces, una de las preguntas quizás que le voy a hacer al candidato puede ser: cuéntame una situación en la que encontraste obstáculos mientras estabas trabajando en el logro de un objetivo. Entonces, dejamos a la persona que por ahí pueda contar un ejemplo, que pueda pensar en una situación donde realmente haya encontrado obstáculos mientras tenía un esquema súper planificado y que nos pueda contar honestamente cuál fue esa situación y ahí empezamos otra vez con las preguntas. Entonces volvemos a preguntarle por la situación, por las tareas, por las acciones, por los resultados y nuevamente por los aprendizajes. Y por otro lado, otro ejemplo podría ser, por ejemplo, comunicación. Cuéntame una situación en la que hayas tenido que dar un mensaje difícil. Y acá también vamos a evaluar, bueno, qué considera la persona que haya sido una conversación difícil, cómo dio ese mensaje, qué alternativa barajó, cómo tomó esa decisión y en base a eso, obviamente, cuál fue el resultado y cuál fue el aprendizaje. Vuelvo a repetir, nosotros medimos todo esto porque creemos que basarnos en experiencias del pasado es un mejor predictor de cómo va a comportarse esa persona en el futuro. Y la idea es contarles a ustedes también qué formas tenemos nosotros de evaluar estas competencias para que puedan prepararse para una siguiente instancia dentro de un proceso de selección o un cambio, ¿por qué no?, profesional. Entonces, una vez que entendemos cuáles son las soft skills, cuáles son las skills más valoradas dentro del mercado, conocemos algunos ejemplos y conocemos algunas formas de evaluación de esas skills, ¿cómo me preparo?
¿Cómo me preparo para potenciar mi perfil profesional? Puede ser también cómo me preparo para una entrevista laboral, cómo me preparo para afrontar un cambio de carrera, cómo me preparo para mejorar mi perfil a nivel profesional y trabajar en el desarrollo de nuevas skills o de acercarme a un siguiente desafío de carrera que considere, por ejemplo, un ascenso, una promoción, un cambio horizontal hacia otro equipo. ¿Cómo puedo empezar a implementar alguna de estas acciones? Es muy importante que antes de comenzar podemos pararnos un minutito en estas tres etapas que les planteamos acá. Primero, el autoconocimiento. ¿Sí? El autoconocimiento nos va a permitir identificar cuáles son nuestras fortalezas. Y ahí podemos hacer una recapitulización de todas aquellas competencias o aquellas habilidades que nos han marcado en algún momento nuestros líderes o nuestros pares como fortalezas. Cuáles son las cosas que más se valoran de mí en mi día a día profesional y cuáles son, bueno, aquellos skills por los que mi perfil se destaca, ¿no? Acá es muy importante aprovechar para tomar y también para pedir feedback tanto de líderes como pares y poder estar abiertos a escuchar distintas opiniones sobre cuáles son mis fortalezas. A veces es difícil hacer este trabajo de introspección y poder saber de forma autónoma cuáles son estas fortalezas, pero sí es importante que pueda pedir feedback y encontrar referentes que me permitan conocer cuáles son las fortalezas de mi día a día laboral. Ahora, una de las preguntas podría ser, ¿qué pasa si no tengo un recorrido profesional, si estoy buscando mi primer empleo y no sé cuáles son mis fortalezas? Estas skills, cuando hablamos de soft skills, vamos a hablar de skills que son desarrolladas de forma interpersonal en cualquier contexto. Entonces, si formo parte de una actividad extra, digamos, una actividad extra laboral o una actividad de formación o una actividad de grupo, voy a poder poner en práctica esos skills también y las voy a tener, digamos, ahí expuestas para poder conversar sobre esas fortalezas. Entonces también puedo pensar en algunas experiencias que no sean solo profesionales, sino que también, bueno, nos vayan marcando como este camino de formación. También pongo en práctica estas skills cuando me conecto con otros, independientemente de cuál sea el contexto. Entonces se pueden animar a pedir estas fortalezas a amigos, a compañeros de la universidad o de la formación, pueden animarse también a pedir a compañeros de algún deporte para poder entender y escuchar de distintas opiniones cuáles son mis fortalezas y seguir ampliando un poco mi espectro en este sentido. Un segundo paso, una vez que identifico cuáles son estas fortalezas y puedo detectar por qué cosas mi perfil se destaca puntualmente, vamos a buscar ejemplos. ¿Sí? Es importante que puedan hacer una lista, puedan trabajar bajo la modalidad que quieran, en papel, en la computadora, en cualquier espacio, pero que puedan identificar por cada una de estas fortalezas algunos ejemplos de acciones donde las pude poner en práctica, donde las implementé y donde justamente me destaqué por ponerlas en práctica. Poder identificar dentro de ese ejemplo cuál fue mi rol, cuáles eran los objetivos que estaban planteados, si trabajé solo, si trabajé en equipo, dentro de ese equipo cuál fue el rol que yo tomé o la actitud que yo tomé también dentro de ese grupo, cuáles fueron los resultados, cuáles fueron los aprendizajes. Todo esto me va a permitir llenarme de ejemplos para que después, a la hora de afrontar una entrevista o un proceso de evaluación, los pueda tener en mente y pueda entender dónde los puse en práctica y poder tener a cabo también, poder tener a mano también, perdón, estas acciones y poder utilizarlas a mi favor. Y por último paso, también ser creativo, ¿no? Muchas veces nos preparamos para entrevistas y buscamos ejemplos y buscamos información en Internet sobre qué contestar frente a una determinada pregunta. Acá lo importante que quiero destacar como parte de un equipo de HR que también trabajamos dentro de procesos de reclutamiento es que es muy importante que ustedes puedan dejar su impronta, ¿no? Dentro de un proceso de selección. Entender que ustedes tienen un perfil profesional que mostrar y tienen distintas habilidades que mostrar y es importante que las puedan transmitir a través de estos ejemplos que eligen, ¿sí? Que sean desafiantes, que puedan mostrar quiénes son, que puedan mostrar cómo piensan, que puedan mostrar cómo definen, cómo deciden y también cómo ponderan y cómo priorizan determinadas acciones, porque eso los va a definir y va a definir justamente quiénes son dentro de todo este proceso de evaluación. Esto aplica también, obviamente, para las hard skills, ¿no? Estas skills en las que destaca mi perfil también aplican para los conocimientos técnicos un poco más profundos de mi perfil que van a permitir posicionarme de diferente manera frente a un proceso de selección, evaluación o frente a un cambio laboral.
Entonces, ¿qué podemos hacer una vez que ya conocemos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son los ejemplos y buscamos formas creativas de poder contarlos? Esto nos tiene que servir como información también para orientar tu búsqueda. Muchas veces cuando alguien está en búsqueda de trabajo, postula, 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 sin identificar hacia dónde está apuntando su búsqueda laboral. Entonces, aprovechen estas fortalezas, pueden aprovechar estas fortalezas para orientar cada vez más la búsqueda de oportunidades. Dentro de las descripciones de distintas posiciones van a encontrar cuáles son las skills que son más valoradas, tanto técnicas como habilidades soft, y ustedes también van a tener la oportunidad de elegir a la empresa a la que están postulando. El proceso de selección es un proceso mutuo, así como la empresa los elige a ustedes, ustedes eligen también a la empresa para la cual quieren trabajar. Y este es un punto muy importante porque anteriormente habíamos hablado del fit cultural, que tenía que ver con cómo la empresa hace las cosas, con los valores, con aquellas acciones que se ponderan dentro de la empresa como forma de hacer o de llegar a los resultados. Entonces es muy importante que ustedes puedan conocer cuáles son los valores de la empresa, a través de qué competencias valora el accionar de sus empleados. Mucha de esta información está disponible en las páginas de las compañías, está disponible dentro de distintos manifiestos de cultura de las compañías y mucha de esta información está disponible para que ustedes la puedan investigar y puedan justamente utilizarla a su favor para orientar su búsqueda. Entonces, una vez que identifique cuáles son mis fortalezas, poder identificar cuáles son las empresas que más las valoran para que, digamos, la elección mutua sea aún más fácil. Muy bien. Y como último paso, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ir por más? ¿No? Identifiqué mis fortalezas, pude trabajarlas porque diferencié cuáles son las hard y las soft skills, pude diferenciar cuáles son las más valoradas, pude encontrar ejemplos para presentarme a una entrevista laboral, pude trabajar en elegir distintas oportunidades laborales a partir de mi experiencia y mis ejemplos, ¿no? Mis formaciones propias de mi día a día profesional. Pero ¿cómo hago para ir por más? Para poder dar un paso más y seguir aprendiendo en este camino de autoconocimiento que iniciamos hace un ratito, pero que los invito a iniciar de forma más profunda a cada uno de ustedes. Una cosa muy importante es trabajar en nuestras debilidades. Muchas veces creemos que debilidad es una palabra fea porque nos posiciona en un lugar donde no tenemos ese conocimiento. Pero esa es una forma de ver las cosas. Otra forma de ver las cosas es que son skills que aún no desarrollamos, ¿sí? Que poder identificarlas y poder tener el autoconocimiento de cuáles son mis debilidades también me posiciona en un lugar diferente, ¿sí? Me posiciona en un paso más adelante para poder avanzar sobre ellas y para poder identificar por qué todavía no las desarrollé o por qué todavía no pude ponerlas en práctica en mi recorrido profesional, ¿sí? Identificarlas también es un paso importante porque si aquellas debilidades son las habilidades que quizás puedo predecir que no voy a tener éxito en ese proceso de selección, pero también nos va a permitir poder identificar cuáles son las cosas y cuáles son esas debilidades o aquellas habilidades que todavía no desarrollé, que sí quiero desarrollar y sobre las que sí quiero trabajar porque son muy demandadas en el mercado laboral. Entonces, una propuesta que tengo acá con ustedes es poder trabajar en cómo desarrollarlas. Cuando hablamos de hard skills, podemos hablar de, por ejemplo, una tecnología que todavía no manejo, una información que todavía no conozco, un programa que todavía no sé manejar, una experiencia profesional que todavía no haya realizado. Cualquiera de estas puede ser una debilidad que me posicione en un lugar de desconocimiento, ¿no? Identifico que hay una tecnología que todavía no domino y es bastante demandada en las oportunidades profesionales que busco y que identifico como aquellos puestos hacia donde quiero llegar con mi carrera. Entonces, para trabajar las hard skills, algunas recomendaciones es poder afrontarlas a través de distintas formaciones técnicas, ¿sí? Esto lo mencioné anteriormente, pero lo voy a repetir. No solo hablamos de formaciones cuando hablamos de una carrera universitaria, sino que también cursos, workshops, trabajos conectados con otros profesionales, prácticas, charlas,
conversaciones como esta también forman parte de mi formación y me permiten conocer cosas nuevas, distintos profesionales, me permiten conectarme con gente que sabe aquello que yo quiero saber y me permite también estar en tema de cuáles son esas habilidades más demandadas y estar conociendo qué es lo que demanda el mercado. Por otro lado, prácticas profesionales, no solo aquellas que son, digamos, prácticas profesionales específicamente, sino, por ejemplo, poner en práctica algún conocimiento que yo tenga. Si hice un curso, por ejemplo, de Community Manager, poder trabajar con algún emprendedor que me permita poner en práctica aquello que aprendí en mi curso y poder llevarlo adelante con una experiencia profesional que me posicione a mí en un siguiente lugar de práctica, ¿no? De haber desarrollado esa responsabilidad. Y por otro lado, hablamos del shadowing cuando hablamos de poder ser la sombra de otra persona dentro de nuestro trabajo, es decir, buscar algún referente, alguien que conozca esa habilidad en profundidad y que nos parezca que es, digamos, el conocimiento experto que nosotros necesitamos en nuestro recorrido y poder ser la sombra de esa persona durante un determinado tiempo o frente a un determinado proyecto para poder entender cómo lo hace, con qué obstáculos se encuentra, cómo los resuelve, qué conocimientos técnicos pone en práctica, cuáles son los conocimientos técnicos que yo todavía no tengo y que tengo que aprender para poder llegar a ese siguiente desafío y poder acompañar también ese recorrido desde el ver cómo es eso que yo estoy buscando aprender en un día a día laboral. Y por otro lado, cuando hablamos de soft skills, este trabajo es un poquito más largo, sí, quizás muchas veces nos va a llevar mucho tiempo poder trabajar en una competencia cuando hablamos de habilidades blandas, pero no por eso es imposible. Y acá hay algunos consejos para que ustedes puedan trabajar en el desarrollo de sus soft skills. ¿Qué es importante? Poder detectar el punto de partida. Y en esto me refiero tanto a aquellos que yo considero mis fortalezas, que son cosas que puedo seguir potenciando y puedo seguir desarrollando cada vez más para convertirme en experto en ese nivel, o cuando hablamos también de oportunidades. ¿Sí? Detectar el punto de partida me permite entender dónde estoy parado hoy y a partir de dónde tengo que buscar mejoras. ¿Sí? Entonces, puede ser de una fortaleza o una debilidad, pero entender dónde estoy parado. Si es en cero, pero por lo menos poder identificar desde dónde estoy partiendo para poder medir también mi desarrollo y mis avances. En segundo lugar, poder trabajar con objetivos claros. Suponiendo que yo quiero trabajar la competencia liderazgo y no soy líder, no sé por dónde empezar, empecé hace poco a trabajar en una compañía y no sé cómo desarrollar esta competencia, pero quiero apuntar algún día a ser líder de un equipo, de un proyecto o lo que sea. Entonces, trabajar con objetivos claros me va a permitir apuntar hacia una dirección para poder clarificar cuáles son las acciones que tengo que tomar para poder llegar a alcanzar esa competencia. Y una vez que tengo en claro cuál es el objetivo al que quiero apuntar o cuál es la competencia que quiero desarrollar o la habilidad soft o hard, poder identificar qué acciones concretas me pueden llevar a trabajar en esa competencia. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo del liderazgo. Si yo quiero trabajar en mi competencia de liderazgo, quizás es posible que todavía no tenga una experiencia como líder en mi recorrido y no pueda ponerla en práctica de forma inmediata. Pero ¿qué puedo hacer? Si la quiero trabajar igual, la quiero desarrollar para poder trabajar sobre mis propios objetivos y poder liderar mi propia formación. Entonces, puedo identificar aquellas pequeñas acciones que me vayan llevando hacia ese camino. Por ejemplo, empezar con liderar un proyecto que dure un mes, que tenga un objetivo a corto plazo y que yo sea el owner de ese proceso y que tenga que manejar tanto los recursos como las acciones y calendarizar cuál va a ser el orden de prioridades de esa acción para poder llegar a un objetivo concreto y medible en un mes. Después puedo trabajar en alguna acción que me permita trabajar de acá a 3 meses. Luego puedo trabajar en algún proyecto que sea un poco más a largo plazo. Entonces, con estas pequeñas acciones podemos identificar estas competencias y cómo van avanzando a medida que yo las voy poniendo en práctica. Si quiero trabajar, por ejemplo, voy a
poner otro ejemplo para ser un poco más clara. Si quiero trabajar en la competencia de comunicación, porque tiendo por ahí a trabajar de forma más autónoma y a trabajar con mis propios conocimientos y no compartir tanto quizás con mis pares. Entonces, identifico que una de mis debilidades es la comunicación. Entonces, puedo pensar acciones concretas de conexión con otros equipos, con otros líderes, con otros pares que me permitan aprender de otros, que me permitan conocer a otros y que me permitan entender cómo trabajan ellos también en su día a día profesional. Que puede ser compartir una práctica en común con ese objetivo, un objetivo medible, alcanzable. Puede ser proponer un proyecto en común que nos permita y que nos obligue a comunicarnos cotidianamente para poder trabajar día a día sobre la comunicación. Entonces, para cada competencia van a encontrar alguna acción que les permita justamente ponerla en práctica y una vez que encuentran esa acción, lo importante es, y justamente alineado con el establecimiento de este objetivo claro, entender cómo vamos a medir ese resultado. Poder anotar tanto la acción que vamos a hacer como cuál va a ser el resultado que esperamos de esa acción. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esto? Para poder no solo detectar cuál es el punto de partida, sino también cuál es el punto de llegada. Una vez que pasa determinado plazo, una vez que consigo liderar determinado proyecto, una vez que puedo implementar una determinada solución, ese va a ser mi punto de llegada. Entonces, una vez que llegué a este punto de llegada, identifico que estoy parado ahí y que terminé con este plan de formación que yo mismo pude plantear y poner en práctica, poder identificar si noto algún cambio, ¿no? Desde ese momento del punto de partida donde trabajé en entender cómo estoy hoy, detecto algún cambio hoy, avancé en algo, noto alguna diferencia en esta competencia, puedo afrontar distintos procesos de forma distinta, de forma nueva, de forma desafiante. Entonces, ahí van a empezar a ver pequeños cambios que vayan acompañando el desarrollo de estas soft skills. Siempre podemos seguir trabajando sobre ellas y por más que se nos destaque como fortalezas distintas skills, siempre las podemos seguir poniendo en práctica y llevar a un determinado nivel. Lo importante, como les decía, es poder detectarlas y poder identificar cuáles son aquellas que me van a convertir en el candidato idóneo para un determinado rol. Muy bien. Entonces, no sé, Alberto, si estás por acá, la idea es poder avanzar con algunas preguntas. No sé si surgieron en el chat, no estoy con ese seguimiento, pero quizás vos me puedes ayudar. Sí, sí, Florencia, tenemos algunas preguntitas por aquí. Mientras leemos esas, si quieren dejar alguna otra pregunta, váyanla dejando. Tenemos ahorita unos 20 minutitos de preguntas y respuestas con Florencia para que les resuelva todas sus dudas. Y, Tengo una sorpresa final igual también, ¿eh? perfecto, perfecto. Entonces, ahí Ahora te está. las cuento, quédense ahí. Pregunta y sorpresa. Preguntas, respuestas y sorpresa, para que no digan. Genial. Mira, Javier Santoyo aquí nos pregunta, ¿cómo podemos sobresalir las skills en LinkedIn y en el CV para mejorar visibilidad? Excelente, buenísima tu pregunta. A ver, dentro de LinkedIn tenemos distintos espacios donde podemos, por ejemplo, dentro del extracto tenemos un espacio para justamente ser creativos y dar nuestra impronta, ¿no? Y poder ahí detectar y poder definir y explayar claramente cuáles son esas habilidades que son mis fortalezas. Y ahí sí apuntaría directamente a fortalezas porque posiblemente si son las que yo destaco como aquellas que tengo, son las que por las que me van a evaluar y me van a consultar. Entonces, tanto dentro del extracto puedo colocar cuáles son esas fortalezas y puedo también compartir distintas acciones o prácticas. Dentro, por ejemplo, de prácticas profesionales puedo poner ejemplos, citar también recomendaciones de pares dentro de LinkedIn. Eso también suma mucho a la hora de buscar un perfil y evaluarlo cuando uno ve ciertas recomendaciones o comentarios de personas con las que esa persona conectó anteriormente. Puede ser otro de los aspectos. Y dentro del CV es muy común o es común también acompañar este CV de alguna carta de presentación donde yo pueda contar mis intereses de carrera y ahí también es importante, como les decía, poder mostrar su impronta, hacia dónde quieren ir, poder contar cuáles son esos desafíos profesionales a los que apunto y dentro del CV también puedo compartir esas habilidades. Si son formaciones, cuáles son esas certificaciones que tengo que me permiten validar mi conocimiento a nivel técnico y si son soft skills, puedo colocar un apartado con estas habilidades con la puntuación que considero después de autoconocerme. Una respuesta súper completa. Súper bien.
Gustavo González Montalvo nos dice, ¿cómo podemos sobresalir para poder tener una oportunidad sin tener experiencia laboral? Creo que sí tocaste un poquito ese tema, pero no sé si a lo mejor quisieras también darle como ahí un consejo más específico. Claro, obvio. Un poco hablamos sobre esto justamente para que no sea un punto de frustración, ¿no? Y es importante, lo voy a volver a recalcar por las dudas, entender que estas habilidades que yo tengo o que forman parte de mi perfil profesional, no solo las pongo en práctica en mi día a día laboral, sino que son habilidades, y cuando hablamos justamente de soft skills, son habilidades que son interpersonales, que las pongo en práctica siempre que conecto con otros, en distintas formas y en distintas medidas, pero ahí puedo tener buenos ejemplos de cómo las pongo en práctica en mi día a día. Entonces, buscar alguna experiencia que yo haya tenido conectando con otros, desde un deporte, una formación en la universidad o en clases o en cursos. Tengo comunidades también que me permiten poner en práctica estas habilidades. También dentro de mi grupo de amigos, uno suele tomar un rol dentro del grupo de amigos y podemos también contar esos ejemplos a la hora de dar ejemplos en las entrevistas. Y también buscarlo en distintos espacios donde yo conecte con otros, quizás en voluntariados, espacios de prácticas profesionales que por ahí no sean formales, pero que sumen en mi día a día de formación laboral. Todos esos ejemplos son más que bienvenidos y pueden ser creativos también y poder volcarlos en el CV les va a permitir por ahí destacar esas oportunidades. No solo contar cuál fue la experiencia, sino cuál fue mi rol en esa experiencia para poder destacar. Súper, sí, ahí, bueno, yo metiendo mi cuchara un poquito, concuerdo Obvio. muchísimo. Nosotros siempre les comentamos, es una pregunta que recibimos muchísimo, sobre todo, por eso hacemos todos estos eventos, porque sabemos lo difícil que es ese primer paso. Sí. Y por eso ahí preguntaban si tenemos ferias de becarios o de juniors. Sí las hacemos justo por eso, pero de verdad, como dice Florencia, pongan sus proyectos, todo en lo que han participado, pongan cómo lo hicieron, o sea, qué tecnologías utilizaron, qué hicieron, si lideraron una parte del equipo, aunque no hayan recibido una paga, aunque haya sido un proyecto escolar, pongan todo eso, porque de verdad hay empresas que están buscando gente junior y que están dispuestos a que con ellos vayan creciendo y vayan generando esa experiencia desde cero, ¿no? Entonces, nosotros hemos entrevistado a varias empresas así, entonces, pues bueno, también ahí nada más como mi consejo de metiche, pero Me encanta, súper, pero, súper válido. pero también, y bueno, aquí tenemos también a David González. ¿Cómo podríamos destacarnos para encontrar una vacante si estoy pivotando de carrera? Buenísimo. Bueno, esa pregunta es súper interesante y creo que también pasa constantemente, Alberto, no sé si coincidís, de que nos preguntan sobre esto porque hay mucha gente que está buscando o transiciones profesionales y hoy en día también con todos los cambios y movimientos a nivel de mercado que tenemos, es importante, ¿no? Estar a tiro de nuevas tecnologías y seguir aprendiendo. Entonces, es importante detectar primero cuál es el movimiento de carrera que quiero hacer, hacia qué tipo de posición quiero apuntar o hacia qué tipo de rubro o qué tipo de rol o área quiero apuntar para poder empezar a trabajar sobre cómo conectar con ellos. Y ahí un poco hablamos de esto de shadowing o poder trabajar o conectar con otra persona que sea experta en ese rol. Y muchas veces algo que no todo el mundo hace o que conoce es poder empezar a trabajar sobre las responsabilidades o el rol que yo quiero desarrollar desde mi propio rol. Es decir, voy a poner un ejemplo muy breve, pero yo trabajo en recursos humanos, pero detecto que quiero migrar hacia marketing porque me gusta y porque creo que es ahí donde voy a poder aportar mi mayor creatividad y seguir formándome como profesional. Puedo buscar acciones en conjunto, que poder trabajar, por ejemplo, en un proyecto de marca empleadora, ¿no? Me va a permitir conectar las dos cosas que yo conozco, HR y hacia dónde quiero ir. Entonces, trabajar en un proyecto en común con un área que yo identifico como un área posible en la que me quiero desempeñar es una re buena opción para empezar a conectar y a empezar a aprender un poco más de qué hace ese área o ese rol en particular y obviamente poder empezar a desarrollar esas habilidades. Además, nos aporta visibilidad interna, si es que estoy apuntando a un cambio dentro de la misma compañía, nos aporta mucha visibilidad, pero aunque esté apuntando quizás a un cambio afuera, también me va a permitir conocer un poco más qué es lo que hace ese rol y cómo puedo seguir formándome para llegar a ese rol. Y lo mismo, perdón, si no conozco a nadie porque no estoy dentro de una compañía, poder conectar, por ejemplo, con distintas plataformas a través de LinkedIn o lo que sea, para poder compartir con expertos en esa área.
Sí, estoy de acuerdo y sí, es importante el networking, el empezar a hacer, pues empezar a juntarse con gente que esté haciendo lo que ustedes aspiran a hacer o aprender de ellos. Otra que yo también les podría decir es, sobre todo en este tema de cambio de carrera, creo que algo que influye es la expectativa que tenemos, muchas veces inclusive salarial, porque nosotros a lo mejor estábamos en una carrera ganando cierta cantidad y pues tenemos que entender que nos estamos volteando de carrera completamente a otra cosa, a lo Tal mejor cual. completamente diferente y tenemos que empezar otra vez desde abajo, ¿no? Entonces, o sea, hay que tener en mente todas esas situaciones que a lo mejor pues podías tener mucha experiencia en algo, pero ahora vas a ser junior en una cosa y vas a tener que ganar como junior o tener la expectativa de buscar ese tipo de puestos, ¿no? Eso y aunado a justo el aprender algo más, lo del job shadowing se me hace excelente, excelente consejo. Excelente. Aquí tenemos Juan Francisco Servín dice, ¿cómo identificar un candidato que está exagerando sus soft skills? Ok, buenísimo. Bueno, es un punto importante y creo que es un desafío, ¿no? A la hora de llevar adelante nuestro trabajo. Muchas veces nosotros tenemos, obviamente, distintas técnicas para lo que es un proceso de evaluación y no todas son tan determinantes. No es que si una persona responde algo de una determinada forma en una entrevista, yo doy por cierto que esa persona tiene desarrollada esa competencia, sino que va a ser un conjunto de un análisis en conjunto que llevamos todas las personas que formamos parte en ese proceso de selección, que después llegamos a un acuerdo para entender que es la persona más idónea para ese puesto laboral. Pero bueno, en este caso creo que hay distintas formas de entender si la persona está siendo clara o honesta con las competencias que está mostrando como fortalezas. Muchas veces volvemos a preguntar más de una vez sobre determinada competencia y la evaluamos de más de una forma, no solo desde prácticas por ahí, no sé, evaluaciones técnicas en sí, sino también desde habilidades, poder preguntar bajo distintos aspectos. Una misma competencia nos va a permitir entender si la persona está siendo honesta con nosotros o no. Y muchas veces vamos a los ejemplos y por eso les decía, preparen esos ejemplos, piensen en ejemplos que sean concretos, porque muchas veces repreguntamos sobre esos ejemplos y cuando la persona hace agua nos estamos dando cuenta que la persona por ahí no tiene ese conocimiento específico. Entonces, para prepararse para una entrevista es importante que ustedes sean súper detallistas con los ejemplos que nos comparten, pero nosotros, bueno, para poder evaluarlo correctamente, lo hacemos de distintas formas, no solo a través de una sola pregunta en una entrevista laboral. Súper, y justo aquí hay una pregunta de Gabriela Sánchez Alvarado que va un poquito de la mano, que dice, ¿cómo se puede detectar la falta de compromiso e irresponsabilidad en una entrevista? Yo creo que es un poquito complicado al 100, pero no sé qué opinas tú. Ok, ok. A ver, puede ser un tema complejo, más que nada porque, bueno, hay muchas formas de identificarlo, no es que hay una forma lineal de responder por ahí la consulta, pero, a ver, falta de compromiso, no solo estamos hablando de por ahí cuestiones que la persona dice verbalmente, sino también de otras acciones que son no verbales y que podemos empezar a detectar o identificar a lo largo de todo el proceso. Cuando la persona no nos contesta por ahí a tiempo, digo a tiempo en un tiempo normal, ¿no? Los mails que nosotros compartimos o el acuerdo de entrevistas o nos pospone por ahí distintos encuentros o vemos por ahí en la conversación que su tono de voz, digamos, no es entusiasmado, no muestra por ahí esa proactividad a la hora de responder las consultas y demás. Todos esos son pequeños indicios, como les decía, nada es tan tajante o tan determinante, pero son cosas que tenemos en cuenta a la hora de evaluar el compromiso y justamente en ese proceso de selección se pueden ver muchas cosas que el candidato, bueno, finalmente refleja, ¿no? A la hora de tomar también su decisión. Pero bueno, no es algo quizás tan lineal como para poder dar una respuesta un poco más específica. Claro, porque también es como hay personalidades diferentes, ¿no? Creo que a veces se vuelve hasta un poco subjetivo como dices, oye, pues se oía muy animado, ¿no? Pero pues no porque se oiga animado, también pues, puede ser como súper irresponsable, no sabemos, ¿no? Tal cual. Es complicado y muchas veces subjetivo a lo que uno pues aquí decimos, le vibre, o sea, de sí me late, no me late. Entonces, pues bueno, esa sería como otra. Y Gustavo Bracho dice, ¿qué pasaría si el networking no es lo tuyo? Yo tengo el título, la experiencia y no me logro posicionar. Ok,
A ver, yo transformaría la pregunta. No es lo tuyo quizás hasta ahora, ¿no? Vos estás detectando quizás que es una oportunidad dentro de tu día a día, y digo oportunidad porque también no es algo que es solo interno, sino también el conectar con otros tiene que ver con acciones de otros, pero digo, bueno, acá hay un punto de dolor evidentemente en la pregunta donde identifica que por ahí es un aspecto a desarrollar. Entonces, quizás no es lo tuyo hasta ahora y por ahí nunca forme parte de tus fortalezas y no tenemos que pensar que tenemos que desarrollar esa acción al 100% y ser referentes de networking y dar charlas y participar en distintos eventos ni nada, pero sí poder conectar con las personas que me acerquen a mi siguiente paso de carrera o a un desafío profesional al que apunto, ¿no? Llevar adelante las acciones bueno, que me acerquen a ese rol. Y por ahí vuelvo a repetir lo que hablamos en el último paso. Si yo identifico como acciones que tengo que conectar con personas que sean referentes en programación porque quiero seguir desarrollando skills de programación, puedo conectar específicamente con ellos y mi networking puede ser más acotado y puedo empezar con objetivos y metas muy cortas y empezar a desarrollar esa habilidad de plazos pequeños a un largo plazo. Entonces, quizás no lo veas como algo tan tajante, sino empezar a pensar estas metas cortas para identificar cuál es ese networking que te gustaría gestionar o realizar. No sé, Alberto, si vos coincidís. Sí, sí, totalmente, totalmente estoy de acuerdo, ¿no? Y digo, aquí estamos para escuchar tu experiencia. Yo solamente de repente meto mi cuchara, pero sí, o sea, estoy No, pero suma. totalmente de acuerdo contigo. Creo que es justo de lo que hablabas de si ya identificaste y es un punto de dolor, un pain point ahí, pues es nada más trabajarlo y no volverte un mega amigo de todos y súper social y todo. No, es poco a poco y simplemente incluyendo, solo simplemente mandando algunas solicitudes de LinkedIn puede cambiar este, o sea, todo tu contexto mucho. Entonces, desde ahí, pues empezar a tratar. Es como a veces el inglés, ¿no? Muchas veces dicen, pues es que yo no Tal quiero cual. aprender. Puedes vivir sin aprenderlo, pero el aprenderlo te va a abrir puertas. Entonces, son cosas. Y pues no sé si quieras que pasemos a lo de tu sorpresa ya para cerrar, Florencia. Cuéntanos, ¿cuál Buenísimo, es la buenísimo. sorpresa? Bueno, puse mucha expectativa. Pero bueno, acá un poco para agradecer y poder acompañar esta participación que nos permiten desde Highline. Bueno, queremos agradecer un poco pudiendo aportar algo también a la comunidad para que puedan seguir formándose y trabajar sobre sus skills. Durante el mes de junio, las personas que hayan participado de esta charla pueden acceder a un 30% off, adicional a lo que es el plan Cover Beca en todos nuestros cursos y carreras. Para poder acceder a este descuento, van a poder ingresar a través de nuestro sitio web, que ven a continuación el detalle de la página. Tienen que comunicarse con los agentes de atención al estudiante, tienen ahí directo el acceso para comunicarse por WhatsApp y también tienen ahí el mail para poder escribir y solicitar su 30% de descuento. Recuerden que tenemos cursos de desarrollo de data, de inversiones, de diseño UX UI, de marketing digital, de producto y muchos más. Los invito a explorar nuestra oferta de cursos. Y por último, y ya dejo el espacio al que sigue, poder contarles que también los invitamos a ser parte de nuestro Coder Team. De aquellos quienes formamos parte de Coder House, estamos en crecimiento en la región y estamos buscando poder seguir cumpliendo la misión de democratizar la educación. Escaneando ese QR los va a dirigir directamente a nuestra página de empleos para que puedan ver las oportunidades que tenemos activas y poder, bueno, si en caso de que sean interesantes para ustedes, después de todo lo que hablamos en esta charla, que puedan postular y, bueno, acceder a esas ofertas también. Súper, está súper bueno. Pues yo creo que hasta yo voy a utilizar el 30% ahí para aprender algo Obvio. más. Te Pero esperamos, te esperamos. sí, no, Recordá, por la sin página problema. está el WhatsApp o el mail. Ahí los voy a contactar y de verdad aprovechen, pues es 30%, es bastante. Y pues también escaneen ahí el código QR. Todo este video se queda en línea, entonces lo pueden volver a ver. Inclusive creo que ahorita en vivo le pueden regresar si quieren. Pues bueno, Coder House Florencia, muchísimas gracias. Muchas gracias por esa última sorpresa. Muchísimas gracias por toda la plática, por toda la experiencia. Y pues espero que sigamos teniendo eventos juntos en un futuro.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Fue un placer acompañarlos en esta oportunidad. Y bueno, ahí también tienen mi mail disponible en caso de que quieran escribirme por alguna consulta. Estoy a disposición. Muchas gracias, Alberto. Un placer. Muchísimas gracias. No se vayan, seguimos con otra plática con Alejandro Ochoa y Juan Lamprea. Se llama Cómo presentarme un proceso de selección y no morir en el intento, desafíos y aprendizajes desde el lado de reclutamiento y desde el lado de tecnología. Entonces va a estar súper buena. Pues bueno, ahorita nos vemos. Bye, Florencia. Gracias.